El olor a tierra mojada y a lirios marchitos se aferraba a mi ropa como una segunda piel. Habían pasado apenas 6 horas desde que enterramos a Ricardo, mi esposo, durante 45 años, pero el vacío que dejó ya se sentía como una eternidad. El viaje de regreso del cementerio fue un borrón silencioso. Alejandro, mi único hijo, conducía el lujoso sedán alemán que su padre le había regalado, sus nudillos blancos apretando el volante. A su lado, Valeria, mi nuera, miraba por la ventana con una expresión de aburrimiento apenas disimulada bajo una máscara de luto apropiado. Yo iba en el asiento trasero, perdida en los recuerdos. Recordaba la risa de Ricardo, el calor de su mano en la mía, sus planes para nuestra jubilación dorada, que ahora nunca llegaría. Habíamos construido una vida juntos, ladrillo a ladrillo, desde nuestros humildes comienzos hasta la comodidad de nuestros últimos años. O al menos, eso creía yo. La casa, nuestra casa en el exclusivo barrio de Las Lomas, parecía inmensa y fría cuando entramos. Era una casa que yo había llenado de amor y calor, pero ahora se sentía como un mausoleo. El silencio era pesado, opresivo. Bueno, mamá, deberías descansar, dijo Alejandro, su voz sonando extraña, distante. Evitaba mirarme a los ojos. Ha sido un día muy largo, asentí, demasiado agotada para hablar. Me dirigí instintivamente hacia nuestra habitación, la que había compartido con Ricardo durante 30 años, anhelando la familiaridad de mi cama, el olor de su almohada. Espera, Esperanza. La voz de Valeria resonó en el vestíbulo de mármol, deteniéndome en seco. Creo que deberíamos hablar un momento sobre los arreglos. Me volví lentamente. Valeria estaba de pie junto a la escalera de caoba, perfectamente erguida en su traje negro de diseñador. Alejandro se había quedado unos pasos detrás de ella, mirando al suelo. ¿Arreglos?, pregunté, mi voz ronca por el llanto contenido. Sí, dijo Valeria, su tono ahora desprovisto de cualquier calidez. Alejandro y yo hemos estado discutiendo y creemos que sería mejor para todos si te mudaras a la habitación de huéspedes del ala oeste. La miré, sin comprender. ¿La habitación de huéspedes? ¿Por qué? Esta es mi habitación. Valeria suspiró, un sonido de impaciencia apenas velado. Era tu habitación, Esperanza. Ahora que Ricardo padre no está, Alejandro es el único heredero. Esta casa, legalmente, es suya, nuestra. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Heredero? ¿Legalmente? Eso no podía ser cierto. Recordaba perfectamente la tarde, hacía apenas un año, cuando Ricardo, mi Ricardo, me había llevado a la oficina de nuestro abogado, don Ernesto. Flashback. Estábamos sentados frente al escritorio de caoba de don Ernesto. Ricardo sostenía mi mano. Se veía pálido, más delgado de lo habitual. Su corazón, ese traidor silencioso, ya le estaba dando avisos. Ernesto, dijo mi esposo, su voz firme a pesar de la debilidad, quiero asegurarme de que Esperanza quede protegida completamente. Quiero que todo, absolutamente todo, esté a su nombre. La casa, las cuentas principales, la casa de Cancún. ¿Estás seguro, Ricardo?, preguntó el abogado. ¿Y Alejandro? Alejandro tiene su propia vida, su propio éxito. Yo le di las herramientas. Lo que quiero es que Esperanza tenga la libertad de elegir, que nunca dependa de nadie. Fin del flashback. Eso no es lo que dice el testamento, dije, mi voz temblando ligeramente. Ricardo me dejó todo a mí. Valeria soltó una risa corta y fría. Oh, Esperanza, por favor, ¿de verdad creíste esa historia? Ricardo padre era un hombre tradicional. Siempre supo que el patrimonio familiar debía pasar al varón. El abogado nos leyó el testamento ayer mismo.
mientras tú estabas indispuesta. Todo es de Alejandro. Miré a mi hijo. Alejandro, ¿es eso cierto? ¿Tu padre te dejó todo a ti? Él levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de culpa y resignación. ¿Mamá? Papá fue muy claro, pero no te preocupes, nosotros te cuidaremos. Siempre tendrás un techo sobre tu cabeza. La mentira era tan descarada, tan cruel. Valeria había manipulado a Alejandro, o tal vez ambos habían conspirado juntos. El testamento que me habían leído a mí era falso, o el que leyeron ellos lo era. Además, continuó Valeria, caminando hacia la puerta de mi habitación, Alejandro y yo necesitamos la suite principal. Es más grande, tiene el vestidor, tú estarás más cómoda en el ala oeste. Es más, tranquila, tranquila, quería decir, aislada. El ala oeste era donde solían dormir las niñeras o los parientes lejanos de visita. Era una habitación pequeña, con vista al muro del vecino. Pero mis cosas, murmuré, sintiéndome completamente impotente. No te preocupes, ya le pedí a la servidumbre que trasladen lo esencial. El resto, bueno, podemos guardarlo en el ático. Realmente necesitas simplificar tu vida, Esperanza. Aferrarse al pasado no es saludable. Se giró, dándome una última sonrisa condescendiente. Ah, y sobre tus gastos. Tendremos que hablar de eso más adelante. Obviamente, ahora que vives bajo nuestro techo, esperamos que contribuyas de alguna manera. Quizás supervisando al personal o ayudando con los niños. Ya veremos. Subió la escalera, sus tacones resonando en el mármol como martillazos. Alejandro seguía en el vestíbulo, sin moverse. «¡Hijo!», empecé, pero él levantó una mano. «Por favor, mamá, no ahora. Estoy agotado. Haz lo que dice Valeria. Será mejor para todos». Y entonces él también subió, dejándome sola en el inmenso vestíbulo, con el eco de sus palabras resonando en mis oídos. «Será mejor para todos». Me dirigí al ala oeste. La puerta de la habitación de huéspedes estaba abierta. Dentro, sobre la cama individual, había 2 de mis maletas. El resto de mi vida, aparentemente, ya estaba en el ático. Me senté en el borde de la cama. La habitación olía a polvo y a encierro. Miré por la ventana al muro gris del vecino. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mis mejillas. Me habían quitado a mi esposo, mi hogar, mi dignidad. Me habían convertido en una inquilina en mi propia casa. Pero mientras estaba allí, en la penumbra de mi nueva prisión, recordé la mirada de don Ernesto cuando firmamos los papeles. Recordé la carpeta secreta que me había entregado mi esposo unas semanas antes de morir. «Solo para tus ojos, mi amor. Ábrela solo si las cosas se ponen feas». Las cosas se habían puesto feas, muy feas, pero ellos no sabían de la carpeta, no sabían de don Ernesto, no sabían de Cancún, no sabían de los 15 millones de dólares que dormían en una cuenta a mi nombre en Suiza. Una sonrisa lenta, amarga, se dibujó en mis labios. Que se quedaran con la suite principal, que se creyeran los dueños del mundo. Iba a jugar su juego, iba a ser la pobre viuda indefensa, iba a observar, iba a esperar, y cuando llegara el momento, iba a desatar una tormenta que ni siquiera podían imaginar. La sombra de la fortuna era larga, y yo acababa de empezar a caminar en ella. Adaptarse a mi nueva posición fue un ejercicio de actuación constante. Cada mañana me levantaba antes del amanecer en mi pequeña y fría habitación del ala oeste. Me vestía con la ropa más vieja y gastada que tenía, asegurándome de parecer la viva imagen de la viuda desamparada. Bajaba a la cocina y preparaba el café exactamente como le gustaba a Alejandro, fuerte y negro,
y el té de hierbas especial que Valeria decía necesitar para sus nervios. Los primeros días, el personal de la casa, la cocinera, la limpiadora, el jardinero, todos ellos habían trabajado para Ricardo y para mí durante años. Me miraban con una mezcla de lástima y confusión. Intentaban tratarme con el respeto de antes, llamándome Señora Esperanza. No, no, llámame Esperanza, por favor, les decía yo, bajando la mirada. Ya no soy la señora de la casa, solo estoy aquí, ayudando. Valeria se aseguró rápidamente de que entendieran mi nuevo rol. Esperanza, me llamó una mañana desde el comedor, su voz clara y autoritaria, mientras yo limpiaba la plata, mi propia plata. Podrías decirle a Consuelo que los huevos Benedictine estaban un poco fríos hoy, y asegúrate de que planche mis blusas de seda con cuidado. La última vez quemó una. Consuelo, la cocinera, que me había enseñado a hacer mole cuando yo era recién casada, me lanzó una mirada de disculpa. Yo simplemente asentí. Sí, Valeria, yo me encargo. Alejandro era un fantasma en su propia casa. Se iba temprano, volvía tarde, comía en silencio, absorto en su teléfono o en los informes financieros que Valeria le ponía delante cada noche. Cuando nuestros ojos se cruzaban, él desviaba la mirada rápidamente, incapaz de enfrentar la vergüenza. Intenté hablar con él una noche, esperándolo en el pasillo, cuando regresaba de su oficina. Hijo, ¿podemos hablar un momento? Él suspiró, aflojándose la corbata. Mamá, estoy muy cansado. No puede esperar. Es sobre esta situación. No creo que tu padre... Mamá, por favor. Su voz se elevó, tensa. Papá ya no está. Valeria está haciendo lo mejor que puede para manejar todo. Déjala en paz. ¿No ves que está bajo mucha presión? Se metió en la suite principal, cerrando la puerta detrás de él. Me quedé sola en el pasillo oscuro, sintiendo cómo se cerraba otra puerta en mi corazón. Estaba claro que Valeria lo había convencido por completo de su versión de los hechos. Yo era una carga, una anciana confundida y desagradecida. Pero la actuación de Valeria no era perfecta. Empecé a notar pequeñas grietas en su fachada, sus llamadas telefónicas susurradas en el jardín, las facturas de tarjetas de crédito que escondía rápidamente cuando yo entraba en la biblioteca, sus viajes de compras que duraban todo el día y de los que regresaba con los ojos brillantes y un ligero olor a alcohol. Una tarde, mientras ordenaba, es decir, limpiaba el estudio de mi difunto esposo, encontré algo interesante. Valeria había estado usando la computadora de Ricardo. Había dejado abierta una pestaña del navegador, una página web de bienes raíces de lujo en Miami. La página mostraba un penthouse frente al mar con un precio que superaba con creces el valor de nuestra casa en las lomas. ¿Por qué Valeria estaría mirando propiedades en Miami? Recordé la carpeta secreta que Ricardo me había dado. Esa noche, cuando todos dormían, la saqué de su escondite, debajo de una tabla suelta en el armario de mi habitación, y la abrí por primera vez desde el funeral. Dentro, además de los documentos bancarios suizos y las escrituras de la casa de Cancún, había una nota manuscrita de mi esposo. Mi esperanza, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que las cosas se pusieron feas, como temía. Valeria es una mujer peligrosa. He visto cómo manipula a nuestro hijo. No confíes en ella. He tomado precauciones. Don Ernesto tiene una copia de todo. Pero hay algo más que debes saber. Antes de casarse con Alejandro, Valeria tuvo problemas financieros serios. Estuvo involucrada en un fraude inmobiliario en Florida. El caso se cerró por falta de pruebas, pero yo investigué. Ten cuidado, mi amor. Ella es capaz de todo por dinero.
un fraude inmobiliario, Florida, Miami. Las piezas empezaron a encajar. Valeria no solo quería quedarse con la casa de las Lomas, estaba planeando algo mucho más grande. Estaba usando el dinero de Alejandro, o lo que ella creía que era el dinero de Alejandro, para comprar propiedades a su nombre en el extranjero. Decidí que necesitaba más información. Empecé a observar a Valeria con más atención, no como una suegra resentida, sino como una detective. Noté que recibía muchos paquetes de mensajería, siempre discretos, sin remitente, y hablaba a menudo por teléfono en voz baja, usando frases codificadas. El paquete llegó, la transferencia está lista, el nido está casi preparado. Una noche, la escuché discutir con Alejandro. Yo estaba en la cocina, preparando un té para mi insomnio. Sus voces llegaban desde la biblioteca. No podemos permitirnos ese gasto ahora, Valeria, decía Alejandro, su voz tensa. Acabamos de perder una fortuna en esa inversión estúpida que me recomendaste. Fue mala suerte, cariño. Nadie podía prever la caída del mercado, replicaba ella, su voz melosa. Y esto no es un gasto, es una inversión, una oportunidad única, un desarrollo exclusivo en South Beach. Multiplicaremos nuestro dinero. ¿Nuestro dinero? Valeria, es el dinero de mi padre. Apenas nos queda para mantener esta casa. Exactamente. Por eso necesitamos actuar rápido. Este desarrollador, un viejo amigo mío, me está haciendo un precio especial, pero tenemos que decidir ya. Silencio. Luego, la voz resignada de Alejandro. Está bien, haz lo que creas conveniente. Tú entiendes más de estas cosas. Me apoyé contra la pared de la cocina, sintiendo un frío glacial. Mi hijo, ciego y derrotado, acababa de darle permiso para usar los últimos restos de la fortuna familiar, que él creía suya, en una inversión que probablemente era otro fraude, orquestado por ella y su viejo amigo desarrollador. Sabía que tenía que actuar, pero aún no tenía pruebas suficientes para mostrárselas a Alejandro. Necesitaba algo concreto, algo que ni siquiera él pudiera negar. Y entonces recordé el punto débil de Valeria, su vanidad. Tenía una caja fuerte pequeña en su vestidor, donde guardaba sus joyas más preciadas. Siempre se jactaba de ellas. Si estaba planeando huir con una fortuna, seguramente guardaría allí algo importante: pasaportes falsos, números de cuentas secretas, documentos comprometedores. El desafío era cómo abrir la caja fuerte. Valeria era paranoica con la combinación, pero yo conocía a mi nuera. Su vanidad era su perdición. ¿Cuál sería la combinación más obvia para una mujer tan egocéntrica? Su cumpleaños, por supuesto, demasiado simple. El aniversario de bodas, improbable, dado sus planes. Entonces, ¿qué? Recordé algo que mi esposo me dijo una vez, riéndose, después de una cena familiar particularmente tensa. Valeria solo se ama a sí misma. Apuesto a que hasta la contraseña de su teléfono es su propio nombre. Su nombre, Valeria, 6 letras. La mayoría de las cajas fuertes pequeñas tenían combinaciones de 6 dígitos. Y sí, era una posibilidad remota, casi ridícula, pero en mi situación desesperada era la única pista que tenía. Esperé mi oportunidad. Llegó 2 días después, cuando Valeria y Alejandro salieron a una cena de gala. Me aseguré de que la servidumbre se hubiera retirado a sus habitaciones. Subí sigilosamente a la suite principal. El corazón me latía tan fuerte que temía que lo oyeran desde la calle. Encontré la caja fuerte detrás de un cuadro en el vestidor. Respiré hondo y probé la combinación más tonta y egocéntrica que se me ocurrió, usando la correspondencia numérica del teclado telefónico. V8, A2, L5, E3,
R7, I4, A2. Giré la rueda. Escuché un clic suave. La puerta se abrió. Contuve la respiración, esperando que sonara una alarma. Silencio. El interior de la caja fuerte era pequeño y estaba forrado de terciopelo rojo. Dentro no había montañas de dinero en efectivo, como había imaginado. Solo había unas pocas carpetas de documentos, un par de cajas de joyería. Vacías, noté con ironía. Seguramente llevaba puestas las pruebas de su crimen y un pasaporte. Tomé el pasaporte primero. Era un pasaporte mexicano, a nombre de Valeria Mendoza. Su foto estaba allí, pero el apellido era diferente. ¿Mendoza? ¿No era Ruiz de Soltera? Hojeé las páginas. Estaba lleno de sellos de entrada y salida. Islas Caimán, Suiza, Panamá. Lugares conocidos por sus flexibles leyes bancarias. Luego abrí las carpetas. La primera contenía los documentos de una corporación fantasma registrada en Delaware, llamada Inversiones Futuro Brillante. Los directores eran Valeria Mendoza y un tal David Correa. Era ese el viejo amigo desarrollador de Miami. La segunda carpeta contenía estados de cuenta de un banco suizo a nombre de esa corporación. Las cifras me hicieron jadear. Había transferencias por cientos de miles de dólares, coincidiendo con las fechas de las malas inversiones de Alejandro. Valeria no había perdido dinero, lo había movido. La tercera carpeta fue la que me heló la sangre. Contenía un informe médico detallado sobre mí, fechado hacía 2 meses, firmado por un doctor Alarcón, especialista en geriatría. El informe describía claros signos de deterioro cognitivo, episodios de confusión y tendencias paranoicas. Recomendaba una evaluación de competencia legal urgente. Valeria no solo había planeado declararme loca, ya había conseguido un médico corrupto que lo certificara. Fotografié cada página con mi viejo teléfono, mis manos temblando de furia. Sabía que tenía suficiente para destruir a Valeria, pero ¿sería suficiente para salvar a Alejandro? ¿Creería estas pruebas o las descartaría como otra invención mía? Justo cuando estaba a punto de cerrar la caja fuerte, mis dedos rozaron algo en el fondo, debajo del forro de terciopelo. Era un pequeño objeto duro. Lo saqué. Era una llave USB, simple, negra, sin etiqueta. ¿Qué podía ser tan importante como para esconderlo aquí? Mi instinto me dijo que esto era crucial. Guardé la llave USB en mi bolsillo, junto con mi teléfono. Cerré la caja fuerte, giré la rueda para deshacer la combinación y salí del vestidor, dejando todo exactamente como lo había encontrado. Bajé a mi habitación, sintiéndome como una espía que acababa de robar secretos nucleares. Necesitaba ver qué había en esa llave USB, pero no podía usar la computadora de la casa. Valeria era paranoica. Seguramente revisaba el historial. Recordé la vieja biblioteca pública del centro, la que tenía computadoras con acceso a Internet. Tendría que esperar hasta el día siguiente. Esa noche, apenas dormí, sostuve la pequeña llave USB en mi mano, sintiendo su peso, su potencial. ¿Qué secreto guardaba? Sería la pieza final que necesitaba para liberar a mi hijo y reclamar mi vida. A la mañana siguiente, inventé una excusa para salir. Dije que necesitaba ir a la farmacia por más hilo dental. Valeria era obsesiva con la higiene bucal. Me puse mi abrigo más discreto y tomé el autobús hacia el centro. La biblioteca estaba casi vacía. Encontré una computadora en un rincón apartado e inserté la llave USB con manos temblorosas. Apareció una sola carpeta en la pantalla. El nombre de la carpeta era simplemente Seguro. Dentro había varios archivos, grabaciones de audio, videos cortos
y documentos escaneados. Abrí el primer archivo de audio. La voz de Valeria llenó mis auriculares, pero no era la voz melosa que usaba con Alejandro. Era fría, calculadora, cruel. Estaba hablando con alguien, claramente su cómplice. El viejo estúpido finalmente firmó los papeles de la inversión. Cree que va a duplicar su dinero. No tiene idea de que lo estamos enviando directamente a Panamá. Mi corazón se detuvo. Estaba hablando de Alejandro, de mi hijo. ¿Y la vieja? Bueno, el informe del doctor Alarcón está listo. En cuanto Alejandro me dé el poder notarial completo sobre sus finanzas, por si algo le pasa, iniciaremos el proceso de tutela. Una vez que esté incapacitada, venderemos la casa, liquidaremos todo y desapareceremos. Miami nos espera, mi amor. Seguí escuchando. Archivo tras archivo. Eran conversaciones telefónicas grabadas. Valeria, hablando con su amante, David Correa, el desarrollador, planeando cada detalle del fraude, burlándose de la ceguera de Alejandro, discutiendo cómo acelerar mi deterioro con medicamentos si era necesario. Había videos cortos de Valeria reuniéndose con David en hoteles, recibiendo fajos de dinero en efectivo, videos de ella falsificando firmas en documentos, y luego, el último archivo, un documento escaneado. Era un testamento, pero no el de mi esposo. Era un testamento falso, supuestamente firmado por mí antes de mi incapacidad mental, donde yo le dejaba, en agradecimiento por sus cuidados, la totalidad de mis inexistentes, según ella, bienes a Valeria. Me recliné en la silla de la biblioteca, sintiendo náuseas. Esto era peor que el fraude. Era una conspiración para robar, incapacitar y posiblemente... ¿Qué más? ¿Qué significaba acelerar mi deterioro con medicamentos? Copié todos los archivos en una segunda llave USB que había comprado de camino. Borré el historial de la computadora y salí de la biblioteca sintiéndome como si llevara una bomba en el bolsillo. Tenía las pruebas irrefutables que destruirían a Valeria para siempre, pero también destruirían la imagen que Alejandro tenía de la mujer que amaba. Estaba preparado para ver la verdad. ¿Y qué haría yo con esa verdad? La venganza era tentadora. Podía ir a la policía, entregar todo, ver a Valeria esposada, humillada. Pero entonces pensé en Alejandro, en mis nietos. Una denuncia penal significaría un escándalo público, destruiría el apellido familiar que Ricardo tanto había protegido, arruinaría la vida de mi hijo de una manera irreparable. No, tenía que haber otra manera, una manera de hacer justicia sin causar una destrucción total, una manera de salvar a Alejandro, no solo de Valeria, sino de sí mismo. Regresé a casa justo a tiempo para preparar el almuerzo. Valeria estaba en el teléfono, riendo. Sí, todo va según el plan. El viejo nido estará listo pronto. Me vio entrar y cambió el tono. Oh, hola, Esperanza. ¿Conseguiste tu hilo dental? Qué bien. ¿Podrías preparar un poco de ensalada para el almuerzo? Alejandro llegará pronto. La miré realmente por primera vez, no a la villana de mi historia, sino a una criatura patética, atrapada en su propia red de codicia, y supe exactamente lo que tenía que hacer. Esa tarde, mientras Valeria estaba fuera en una de sus misteriosas reuniones de inversión, tomé una decisión. No iría a la policía, no todavía. Primero, le daría a Alejandro una última oportunidad de ver la verdad por sí mismo, pero no le mostraría las pruebas directamente. Eso sería demasiado fácil para Valeria de desmentir o manipular. Tenía que guiarlo para que él mismo descubriera la traición. Recordé algo que el abogado, don Ernesto, me había dicho
cuando firmamos los papeles originales. Ricardo, tu esposo, insistió en una cláusula de seguridad muy específica en las cuentas principales, una auditoría anual, obligatoria, realizada por un auditor externo de mi elección. Dijo que era para mantener a todos honestos. ¿Se habría realizado esa auditoría? ¿Y si Valeria la había interceptado o falsificado los resultados? Llamé a don Ernesto desde el teléfono de la cocina, mi corazón latiendo con fuerza. Don Ernesto, habla Esperanza, viuda de Ricardo Alcázar. Esperanza, qué gusto escucharla, aunque lamento las circunstancias. He estado esperando su llamada. Hay asuntos pendientes muy importantes. Lo sé, don Ernesto, y por eso llamo. Necesito saber la auditoría anual de las cuentas de mi esposo. ¿Se realizó este año? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Qué curioso que pregunte, Esperanza. Sí, se realizó. Hace 2 semanas. El auditor externo, un hombre muy meticuloso llamado señor Benavides, me envió el informe. Pero su nuera, Valeria, me llamó inmediatamente después, muy alterada. Dijo que había errores graves en el informe, que el auditor era un incompetente y que ella contrataría a su propio equipo para corregirlo. Insistió en que no le mencionara nada a Alejandro todavía, para no preocuparlo innecesariamente. Don Ernesto, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Usted tiene una copia de ese informe original del señor Benavides? Por supuesto, siempre guardo copias de todo. Está aquí, en mi archivo. ¿Por qué? Porque creo que ese informe contiene la verdad que mi hijo necesita ver. ¿Podría enviarme una copia? Discretamente, a la dirección de la iglesia, a nombre del padre Damián. Considere lo hecho, Esperanza. Algo me decía que esa mujer no era trigo limpio. Su esposo era un hombre sabio. Colgué el teléfono. El plan tomaba forma. La auditoría. Esa sería la llave. Ahora necesitaba asegurarme de que Alejandro la viera antes de que Valeria pudiera presentar su versión corregida. Esperé 2 días. El viernes por la tarde, el padre Damián me llamó. Esperanza, llegó un paquete para ti, muy oficial, de un despacho de abogados. Fui a la iglesia de inmediato. El informe del señor Benavides era denso, lleno de números y gráficos, pero las conclusiones eran demoledoras. El auditor había detectado movimientos irregulares, transferencias no autorizadas a cuentas en el extranjero y un patrón de gastos personales excesivos no justificados por la actividad empresarial. El informe recomendaba una investigación forense completa y la congelación inmediata de activos. Valeria no solo estaba robando, estaba dejando un rastro que cualquier experto podía seguir. Ahora, ¿cómo hacerle llegar esto a Alejandro sin que Valeria lo interceptara? No podía simplemente dárselo. Ella controlaba el correo, las llamadas, probablemente hasta sus correos electrónicos. Entonces recordé el punto débil de mi hijo, su orgullo profesional. Alejandro era un ingeniero brillante, obsesionado con la eficiencia y el orden. Odiaba los errores, la incompetencia. Si él creyera que la empresa familiar estaba siendo mal administrada, que había errores financieros graves, eso sí captaría su atención. Esa noche, cuando Alejandro llegó del trabajo, cansado y preocupado, las malas inversiones de Valeria claramente lo estaban afectando. Puse mi plan en marcha. Estaba en la biblioteca, fingiendo desempolvar los libros de contabilidad de mi esposo. Dejé caer accidentalmente una pila de papeles al suelo, justo cuando él entraba. ¡Ay, qué torpe soy!, exclamé, agachándome con dificultad fingida. No te preocupes, mamá, yo lo recojo,
dijo Alejandro, arrodillándose para ayudarme, mientras recogía los papeles, viejas facturas sin importancia que yo había puesto allí a propósito. Me aseguré de que viera un extracto bancario reciente que yo había olvidado en la mesa. Un extracto de una de las cuentas secundarias de la empresa, una que Valeria probablemente no consideraba importante, pero donde yo había notado pequeños gastos extraños. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó, recogiendo el extracto. «Oh, nada, hijo, solo papeles viejos de tu padre. Ya sabes cómo era, guardaba todo, pero él ya estaba leyendo», frunció el ceño. «Este cargo, consultoría de imagen VM, 10,000 pesos. ¿Qué es esto?», me encogí de hombros. «No lo sé, hijo. Tal vez Valeria contrató a alguien. 10,000 pesos en consultoría de imagen. Estamos tratando de reducir gastos». Su rostro se ensombreció. «Y este otro, adelanto boutique exclusiva. 20,000. Valeria me dijo que esa boutique nos daba crédito». «Yo no sé nada de eso, Alejandro. Tú sabes que yo no entiendo de números». Se levantó, el extracto bancario arrugado en su mano. «No, algo no está bien aquí. Mañana mismo hablaré con los contadores. Tiene que haber un error». «Probablemente, hijo. No te preocupes». Pero mientras él salía de la biblioteca, preocupado por los errores contables, yo sonreí. La semilla de la duda había sido plantada, y no por mí, la anciana confundida, sino por los propios números. Alejandro, el ingeniero, el hombre de lógica, no podría ignorar una discrepancia. Iría a buscar respuestas, y yo me aseguraría de que encontrara las correctas. El lunes siguiente fue el día más largo de mi vida. Sabía que Alejandro había ido a sus oficinas corporativas esa mañana. Sabía que se reuniría con los contadores y sabía que Valeria estaría allí intentando controlar la narrativa, minimizando los pequeños errores, culpando a subordinados incompetentes. Yo, mientras tanto, tenía mi propio plan. Llamé a don Ernesto. «Abogado, soy Esperanza. Necesito que haga algo por mí. Necesito que llame a Alejandro, ahora, y le diga que tiene una copia del informe de auditoría original del señor Benavides. Dígale que es confidencial y urgente». «¿Cree que funcionará, Esperanza?» «Valeria podría interceptarlo». «No lo interceptará si usted llama a su línea directa de la oficina, la que usa para sus clientes más importantes. Valeria no se atrevería a contestar esa línea, y dígale que el informe está disponible para él inmediatamente en su oficina». «Entendido. Lo haré ahora mismo». Colgué. Ahora era una carrera contra el tiempo. Descubriría a Alejandro la verdad a través de los contadores de la empresa, que probablemente estaban intimidados o comprados por Valeria, o a través del informe independiente de Benavides. Pasaron las horas. Limpié la casa de arriba abajo, no porque estuviera sucia, sino porque necesitaba moverme, hacer algo. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba, pero no era él. Cerca de las 4 de la tarde, sonó mi celular. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. «¿Bueno? ¿Mamá?» La voz de Alejandro sonaba ahogada, irreconocible. «Mamá, soy yo». «Hijo, ¿estás bien? ¿Dónde estás?» Estoy en la oficina de don Ernesto. Acabo de leerlo todo, el informe de Benavides». «Mamá», se quebró. Escuché un sollozo ahogado al otro lado de la línea. «Lo sé, hijo, lo sé. Ella me mintió. En todo. El dinero, las inversiones, los gastos. Dios mío, mamá, la casa. Hipotecó la casa. Nuestra casa». «Lo sé, Alejandro. Y tú lo sabías. Todo este tiempo me viste ser un idiota ciego y no dijiste nada. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque no me habrías creído, hijo», dije suavemente.
Porque ella te tenía completamente bajo su control. Necesitabas verlo por ti mismo. Necesitabas las pruebas. Hubo un largo silencio. Podía oír su respiración irregular. Tienes razón, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Tienes razón. Fui un completo imbécil. ¿Qué hago ahora, mamá? Ahora, hijo, vienes a casa, vienes a tu casa, y juntos decidiremos qué hacer. ¿Y Valeria? ¿Qué pasa si está en casa? No te preocupes por Valeria, dije, y mi voz tenía un filo de acero que incluso a mí me sorprendió. Yo me encargo de ella. Colgué y llamé al padre Damián. «Padre, es hora. ¿Está listo?» «Siempre listo para defender a los justos, hija mía. Voy para allá». Cuando Alejandro llegó a casa, 1 hora después, su rostro era una máscara de dolor y furia contenida. Ya no era el niño confundido, era un hombre traicionado que buscaba respuestas. «Mamá», don Ernesto me mostró todo, no solo el informe de Benavides, me mostró los documentos originales, el fideicomiso, la cuenta en Suiza, la casa de Cancún. Se sentó pesadamente en el sofá. Todo este tiempo, tú eras la millonaria, y yo te dejé vivir como... Shh, lo interrumpí. Eso ya no importa. Lo que importa es que ahora sabes la verdad. ¿Y Valeria? ¿Sabe ella de todo esto? No, dije. Ella solo sabe del testamento falso y de la casa de las lomas. Cree que eso es todo. Sigue pensando que tú eres el premio gordo. Dios, murmuró, ¿qué clase de monstruo es? Justo en ese momento, escuchamos el sonido de un auto deteniéndose afuera, el auto deportivo de Valeria. Está aquí, dijo Alejandro, tensándose. Déjamela a mí, dije levantándome. Tú quédate aquí y pase lo que pase, no intervengas. Fui a abrir la puerta justo cuando Valeria metía la llave en la cerradura. Se sorprendió al verme allí, bloqueando su entrada. «Esperanza, ¿qué haces? Quítate de en medio». «Creo que no has entendido. Valeria», dije con calma, «ya no vives aquí». Ella soltó una carcajada. «¿Perdona? ¿Se te olvidó tomar tu medicina hoy? Esta es mi casa». «No, esta es mi casa, y te estoy pidiendo que te vayas». Su sonrisa desapareció. «¿De qué demonios estás hablando? Alejandro, ven a controlar a tu madre». Alejandro apareció detrás de mí, su rostro impasible. «Haz lo que dice mi madre, Valeria. Vete». Valeria los miró a ambos, su mente calculadora, trabajando a toda velocidad. «¿Qué está pasando aquí? ¿Le llenaste la cabeza de mentiras otra vez, vieja bruja?» «Se acabaron las mentiras, Valeria», dijo Alejandro. «Lo sé todo. La auditoría, las cuentas en el extranjero, el fraude inmobiliario en Florida, todo». El color desapareció del rostro de Valeria. Por primera vez vi miedo genuino en sus ojos. «Alejandro, cariño, no es lo que parece. Ella te está manipulando. Es una víbora». «La única víbora aquí eres tú», dijo Alejandro. «Ahora, vete. Tienes 5 minutos para recoger tus cosas personales. Nada más. Y luego desapareces de nuestras vidas». «No puedes hacerme esto», gritó ella, intentando empujarme para entrar. «Soy tu esposa. Tengo derechos». «No tienes ningún derecho», dijo una voz tranquila desde la entrada. El padre Damián había llegado. Estaba de pie en el porche. Su presencia era calmada, pero imponente. «Acabo de hablar con el abogado de la familia, don Ernesto. Me ha informado que existe evidencia contundente de fraude, malversación y conspiración. Si usted no se va pacíficamente, llamaremos a la policía ahora mismo». Valeria miró al sacerdote, luego a Alejandro, luego a mí. Estaba atrapada, derrotada. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio puro. «Bien», siseó, «me iré. Pero se arrepentirán de esto. ¡Ambos!».
pagarán por esto. Subió corriendo las escaleras. 10 minutos después, bajó con 2 maletas de diseñador. Pasó junto a nosotros, sin decir una palabra. Salió por la puerta y se subió a su auto deportivo. Arrancó el motor con un rugido y desapareció por la calle. Nos quedamos en silencio en el vestíbulo. El padre Damián puso una mano en mi hombro. «Se acabó, Esperanza, se acabó». Alejandro se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá, perdóname». Lo abracé fuerte. «Ya lo hice, hijo, ya lo hice». Pero mientras lo sostenía, sabía que, aunque Valeria se había ido, la reconstrucción de nuestra familia apenas comenzaba. La casa, liberada de la presencia opresiva de Valeria, debería haberse sentido más ligera. Pero en los días que siguieron a su partida, un silencio pesado, cargado de culpa y arrepentimiento, se instaló entre Alejandro y yo. Él se mudó de nuevo a su antigua habitación de adolescente, un espacio lleno de pósters, de autos deportivos y trofeos de natación que parecían pertenecer a otra vida. Yo volví a ocupar la suite principal, pero cada noche dormía en el borde de la inmensa cama, sintiendo el vacío dejado por mi esposo y por la confianza rota con mi hijo. Alejandro pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en el estudio, lidiando con las consecuencias financieras del desastre de Valeria. Hablaba por teléfono con abogados, contadores, banqueros. Su voz era tensa, a veces desesperada. Había perdido millones, no solo por las inversiones fraudulentas, sino por los gastos exorbitantes de Valeria y por el dinero que ella había logrado desviar antes de huir. La fortuna familiar que él creía administrar se había reducido drásticamente. Yo, por mi parte, comencé a poner orden en mi propia vida financiera. Con la ayuda discreta de don Ernesto, activé las cuentas suizas, revisé las escrituras de Cancún, descubrí que mi esposo, previendo todo, había dejado instrucciones detalladas y fondos suficientes para cubrir cualquier contingencia legal. Era, incluso después de muerto, mi protector silencioso, pero el dinero no podía llenar el abismo que se había abierto entre mi hijo y yo. Comíamos juntos en silencio. Él me pasaba la sal con la mirada baja. Yo le ofrecía café, sin decir palabra. Ambos sabíamos que teníamos que hablar, pero el peso de la traición, la de Valeria hacia él, la suya hacia mí, era una barrera invisible. Fue Alejandro quien finalmente rompió el hielo. Una semana después de la partida de Valeria, estábamos en la cocina. Yo preparaba una sopa de verdura sencilla. Él miraba por la ventana la lluvia que golpeaba los cristales. «Mamá», dijo, su voz apenas audible, «he estado pensando. Sobre todo». Me giré lentamente. «¿Sí, hijo? Sobre por qué dejaste que pasara. ¿Por qué no me dijiste nada desde el principio, cuando descubriste la verdad sobre el dinero? Sobre todo». Respiré hondo. Era la pregunta que había estado esperando. «Porque te conozco, Alejandro, porque sabía que no me creerías, porque el amor que sentías por ella, o lo que tú creías que era amor, era más fuerte que 40 años de mi amor por ti». Él se estremeció, como si mis palabras fueran golpes físicos. «Pero no tenías miedo, miedo de lo que ella pudiera hacerte, miedo de perderme para siempre». «Tenía pánico», admití. «Cada día era una tortura, pero tenía más miedo de verte atrapado en una vida de mentiras. Tenía más miedo de que ella te destruyera por completo. A veces, hijo, el amor de una madre significa tomar decisiones que duelen, pero que son necesarias para proteger a quien amas». Se acercó a mí lentamente. Sus ojos, antes llenos de la arrogancia del éxito, ahora estaban inundados de una vulnerabilidad que no había visto desde que era niño. «Mamá, yo te traté tan mal, te humillé.
Dejé que ella te convirtiera en una sirvienta en tu propia casa. ¿Cómo puedes siquiera mirarme? Porque eres mi hijo, dije, mi voz quebrándose por primera vez, porque debajo del hombre ciego y orgulloso que fuiste estos últimos meses, sigo viendo al niño que crié, al hombre bueno que sé que eres en el fondo. Pero ese hombre bueno te abandonó. Ese hombre bueno fue engañado y ahora tiene la oportunidad de aprender, de ser mejor. Alejandro rompió a llorar entonces, no con los sollozos ahogados de la semana anterior, sino con un llanto profundo, desgarrador, el llanto de un hombre que finalmente enfrentaba la magnitud de sus errores. Lo abracé, y esta vez él no se apartó. Se aferró a mí, su cuerpo sacudido por la pena. «Perdóname, mamá. Por favor, perdóname». «Te perdono, hijo», susurré, acariciando su cabello. «Te perdono, pero el perdón no borra lo que pasó. Tendremos que reconstruir, juntos». Esa noche fue el verdadero comienzo de nuestra reconciliación. Hablamos durante horas. Alejandro me contó cómo Valeria lo había manipulado sutilmente, sembrando dudas sobre mi lucidez, exagerando mis olvidos, convenciéndolo de que yo estaba celosa de su felicidad. Yo le conté el miedo y la soledad que había sentido, la humillación de depender de la caridad, mientras mi nuera se gastaba mi dinero. Fue doloroso, pero necesario, como limpiar una herida infectada antes de que pueda empezar a sanar. En las semanas siguientes, Alejandro comenzó a tomar las riendas de su vida de nuevo. Con la ayuda de don Ernesto, inició el proceso legal para recuperar parte del dinero que Valeria había desviado, aunque sabíamos que sería una batalla larga y probablemente infructuosa. Vendió el sedán alemán y compró un auto más modesto. Despidió a parte del personal doméstico que ya no podíamos permitirnos. Empezó a trabajar largas horas, no como el CEO despreocupado de antes, sino como un hombre que luchaba por reconstruir su futuro financiero desde cero. Y empezó a hablarme, a pedirme consejo, a compartir sus miedos y sus esperanzas. Lentamente, dolorosamente, el hijo que había perdido estaba regresando. Un mes después, tomé una decisión. «Alejandro», le dije una noche, mientras revisábamos juntos las facturas, «creo que es hora de que yo siga adelante». Él me miró, alarmado. «¿Qué quieres decir? ¿Te vas?» «Me voy a Cancún, hijo, a la casa que tu padre me dejó. Necesito mi propio espacio, mi propia vida». «Pero mamá, acabamos de recuperarnos. No puedes irte ahora. Te necesito. Y yo siempre estaré aquí para ti, Alejandro, por teléfono, por videollamada, en vacaciones. Pero tú también necesitas tu propio espacio. Necesitas reconstruir tu vida sin sentir que me debes algo, sin sentir mi sombra sobre ti». Él protestó, argumentó, suplicó. Pero yo me mantuve firme. Sabía que era lo correcto. Para ambos, necesitábamos sanar por separado antes de poder estar juntos de verdad. La despedida en el aeropuerto fue agridulce. Hubo lágrimas, pero también hubo promesas. «Llámame todos los días», dijo, abrazándome fuerte. «Lo haré, y tú ven a visitarme en Navidad, con los niños. Cancún es hermoso en diciembre. Lo haremos, mamá, te lo prometo». Mientras el avión despegaba, dejando atrás las luces de la ciudad, no sentí tristeza, sentí liberación. Había sobrevivido a la tormenta, había recuperado a mi hijo, y ahora, por primera vez en mi vida, tenía un lienzo en blanco, un futuro que podía pintar con mis propios colores. La sombra de la fortuna se estaba disipando, dando paso a la luz. Cancún me recibió con los brazos abiertos y el abrazo cálido del Caribe. La casa
era incluso más hermosa de lo que mostraban las fotos. Era un santuario de paz, con paredes blancas que reflejaban la luz del sol y ventanales que se abrían a una vista infinita del mar turquesa. El personal que Ricardo había contratado, un matrimonio discreto y amable, llamados Elena y Mateo, una ironía que no pasó desapercibida, me cuidaba con un respeto silencioso. Los primeros meses fueron un bálsamo para mi alma herida. Aprendí a caminar descalza por la arena otra vez. Redescubrí el placer de leer un libro bajo una palmera sin sentirme culpable por no estar haciendo algo útil. Comencé a tomar clases de acuarela con un artista local, una mujer expatriada de Francia que me enseñó a ver los colores del mundo de nuevo. Alejandro cumplió su promesa. Llamaba cada noche. Al principio, nuestras conversaciones eran cautelosas, llenas de silencios, pero gradualmente la vieja familiaridad regresó. Me contaba sobre sus luchas en el trabajo. Había conseguido un puesto de gerente en una empresa más pequeña, un trabajo honesto. Sobre las travesuras de los niños, sobre sus intentos torpes de cocinar algo decente. Quemé el arroz otra vez, mamá, me confesó una noche, y ambos nos echamos a reír. Era la primera vez que lo oía reír de verdad en meses. Yo le contaba sobre mis clases de pintura, sobre mis paseos por la playa, sobre los amigos que estaba empezando a hacer en la pequeña comunidad de expatriados. Le enviaba fotos de mis acuarelas, malas al principio, pero mejorando, y de las puestas de sol espectaculares. Descubrí que la distancia física, paradójicamente, nos estaba acercando emocionalmente. Liberado de la culpa diaria y de la sombra de Valeria, Alejandro estaba volviendo a ser él mismo, y yo, liberada de mi rol de víctima silenciosa, estaba descubriendo quién era Esperanza realmente, más allá de ser la esposa de Ricardo o la madre de Alejandro. La Navidad llegó, y con ella la visita prometida. Ver a Alejandro y a mis nietos bajar del avión, sus rostros iluminados por la emoción, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Pasamos 2 semanas idílicas. Construimos castillos de arena, nadamos en el mar, comimos ceviche fresco en restaurantes junto a la playa. Les enseñé a los niños a pintar conmigo. Alejandro parecía quitarse 10 años de encima, jugando con sus hijos como no lo había hecho en años. Una noche, después de que los niños se durmieran, Alejandro y yo estábamos sentados en la terraza, mirando las estrellas sobre el océano. Papá amaba este lugar, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Más que a ningún otro, respondí. Decía que el mar tenía el sonido de la eternidad. Quería que pasáramos nuestros últimos años aquí. Mamá, dijo, girándose hacia mí. Sé que quizás es pronto, pero ¿has pensado bueno, en rehacer tu vida? ¿Conocer a alguien? La pregunta me sorprendió. A mi edad, hijo. Tienes 60 años, mamá, no 106. Eres una mujer hermosa, inteligente, y ahora resulta que eres millonaria. Sonrió. Tienes derecho a ser feliz. Papá lo habría querido. Tu padre me dio 45 años de felicidad, Alejandro. Eso es más de lo que mucha gente tiene en toda una vida. Ahora estoy aprendiendo a ser feliz conmigo misma. Y eso, descubro, es un tipo de amor muy diferente, pero igualmente valioso. Él asintió, comprendiendo. Esa conversación marcó un cambio. Alejandro dejó de verme como una figura materna frágil que necesitaba protección y empezó a verme como una mujer completa, con su propia vida, sus propios deseos. Desde entonces, nuestra relación ha florecido. Viene a visitarme a menudo, a veces solo, a veces con los niños. Hemos viajado juntos a Italia,
siguiendo los pasos de mi abuelo, a Argentina, donde nació Ricardo. Hemos construido nuevos recuerdos basados en el respeto mutuo y la honestidad. Y Valeria, su nombre rara vez se menciona. Sé, por don Ernesto, que intentó impugnar el acuerdo de divorcio desde el extranjero, pero sin éxito. Las pruebas en su contra eran demasiado sólidas. Vive en algún lugar de Europa, según los últimos rumores, probablemente buscando a su próxima víctima. Ya no me importa. Ella es solo un fantasma, una lección aprendida de la manera más dura. Hoy, mientras pinto en mi terraza, con el sonido de las olas como música de fondo, me siento en paz. Tengo 62 años. Tengo mi independencia. Tengo el amor recuperado de mi hijo y el cariño de mis nietos. Y tengo la fortuna que mi esposo me dejó, no como un fin, sino como un medio para ser libre, para ayudar a otros. He creado una pequeña fundación en memoria de Ricardo que apoya a mujeres mayores en situaciones vulnerables y para vivir mis últimos años con la dignidad y la alegría que él siempre quiso para mí. La sombra de la fortuna ya no es una sombra, es una luz cálida que ilumina mi camino y cada día doy gracias por la tormenta que tuve que atravesar para encontrarla.